Saludos compañeros, a continuación procederé a dar una breve explicación sobre transmisiones de potencia rígida, que es el tema número 4 en la materia de elementos de máquinas 2. Nosotros podríamos, o yo defino que una transmisión mecánica, se realiza un mecanismo que está encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una misma máquina. Estas son partes fundamentales de los elementos u órganos de una máquina. El principal objetivo es comunicar el movimiento de un elemento a otro. Estas se emplean cuando es necesario, un cambio en la velocidad o en el par de dispositivos giratorios, el cual normalmente se trata de un motor. Hay varios tipos de transmisiones mecánicas y cada tipo tiene sus características propias y también sus ventajas y desventajas. Uno de los tipos de transmisiones mecánicas son las transmisiones flexibles, que eso lo vimos en el tema pasado, la cual las transmisiones flexibles están conformadas por correas, cadenas, cables flexibles, etc. Pero nos toca hablar sobre las transmisiones rígidas, que están compuestas por ruedas de fricción o rodillos o los engranajes. Para hablar un poco sobre las ruedas de fricción, estos son un tipo de transmisiones que se realizan sobre ejes paralelos y al contrario de que en las transmisiones por correa o cadena, el sentido de giro del eje motriz será lo contrario al eje conducido. Estas se usan cuando se pretenden transmitir pequeñas potencias, ya que al estar en contacto una rueda con otra se produce una pérdida de velocidad. Al funcionar por rozamiento y presión, las ruedas sufren un continuo desgaste. Las ruedas pueden ser también interiores y se utilizan en el campo de la electrónica y de la informática, entre otros campos. Debido a las características que tiene el acoplamiento entre ruedas, el sentido de giro de dos ejes consecutivos va a ser contrario, siendo necesario recurrir a una rueda loca y si queremos conseguir que ambos giren en el mismo sentido. Normalmente los materiales que se utilizan para la fabricación de los rodillos suelen ser de caucho similar a un coeficiente de fricción elevado. También las formas más habituales de las ruedas de fricción son cilíndricas, troncocónicas y esféricas. Algunos sistemas de transmisión por rueda de fricción son regulables para obtener una relación de transmisión variable. Este tipo de transmisión de potencia rígida nos brinda unas ventajas y desventajas, la cual algunas de las ventajas que nos pueden ofrecer es que son fáciles de fabricar, son baratas, tampoco necesitan tanto mantenimiento y no producen ruido. Unas desventajas puede ser el deslizamiento para los grandes esfuerzos, los desgastes de los elementos de transmisión que se nombró antes y sufren bastante pérdidas de potencia. A la hora de diseño de los rodillos es importante, bueno, cuando se va a diseñar, los rodillos suelen estar fuertemente cargados y ellas van a sujetarse a cargas elevadas y a presiones específicas. Por lo tanto, para que estos rodillos puedan soportar con seguridad dichas cargas, se deben disponer de elevadas capacidades de carga. También hay que tomar en consideración en el espacio constructivo. Para continuar, otro tipo de transmisiones de potencia rígida que se habló o que se va a hablar es las transmisiones por engranaje, ya que la potencia puede transmitirse desde un árbol u otro medio de correa, ruedas de fricción o engranaje o cadena. Cuando la razón entre velocidades tiene que ser constante, se aplican ruedas de engrane. Es evidente que cualquier par de superficies que rueden juntas con un movimiento de rodadura pura, de manera a dar la relación de velocidades deseadas para servir de base para el diseño de un par de ruedas dentadas. El movimiento transmitido por un par de ruedas dentadas o bien diseñadas es idéntico a las curvas de las superficies básicas rodando de una sobre otra. Para que un par de curvas puedan moverse una sobre otra con un movimiento de rodadura puro, el punto de tangencia de las curvas tienen que hallarse siempre sobre la recta que une los centros de rotación de las curvas. También existen varios tipos de engranajes, también depende de su aplicación. Como algunos de ellos pueden ser para ejes paralelos, como son los cilíndricos de dientes rectos, los cilíndricos de dientes helicoidales y los dobles helicoidales. Y para los ejes perpendiculares, que son helicoidales cruzados, cónicos de dientes rectos, cónicos de dientes helicoidales, cónicos hipoides y de rueda y tornillo sin fin. Las ventajas de las transmisiones por engranaje es el mecanismo de transmisión, ya que permite mayores esfuerzos.
tiene una larga vida. También debido a la forma de la curva de los perfiles de los dientes, es de evolvente o cicloidal. El movimiento transmitido por un par de ruedas dentadas es de rodadura pura. Además, la relación de rotación con velocidad angular de la transmisión de engranaje es uniforme. Por esta razón siempre se aplican como reductores o multiplicador de velocidad en máquinas en las que se requiere una velocidad específica y que no tenga alteraciones o fluctuaciones de velocidad. Los engranajes también permiten grandes transmisiones de potencia desde el eje de una fuente de energía hasta otro eje situado a cierta distancia y que ha de realizar un trabajo sin pérdidas de energía. Las desventajas de los engranajes es que los engranes tienen como desventaja que no pueden transmitir potencia entre distancias grandes entre centros. Para estos casos se utilizan poleas y cadenas. Y los engranes tienen un costo elevado comparado con los otros tipos de transmisiones por cadenas y las poleas. A la hora de diseño de un engranaje es complicado, ya que para el diseño del engranaje se tienen que tomar factores como la resistencia, el desgaste y la selección del material. Generalmente la mayoría de los engranajes se fabrican de hierro fundido o de acero, pero también se fabrica de latón, de bronce o de fibra. También a la hora del diseño de los engranajes hay que tomar en cuenta factores como el desgaste y ruido.